Listo, avancemos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los compañeros que espero que nos vean después en esta entrevista. Hace algunos días atrás entrevistamos al compañero Ernesto Flores del Movimiento Guiabrista Tierra y Libertad del Partido Revolucionario de los Trabajadores y también Se colgó. si con Ernesto vimos el contexto político en que se da toda esta persecución y con Claudia el contexto familiar, cómo está afectando esta persecución a Gabriela y su familia, y especialmente a su hijo menor. Hoy día estamos con el compañero Patricio Almeida, que es abogado de Gabriela Gallardo, eh, para saber en qué está este proceso judicial, las condiciones del último traslado injusto, que es parte de la tortura constante que está sufriendo Gabriela, y ver cuáles son los posibles caminos a tomar. Pero antes de iniciar la entrevista con el compañero, queremos mandar todo nuestro apoyo, solidaridad al pueblo cubano, que está siendo objeto de un bloqueo casi total de parte de los Estados Unidos, ¿cierto?, del imperialismo norteamericano, en un intento claro por asfixiar al pueblo cubano, destruirlo y convertir al Estado cubano en un Estado fallido, cosa que nunca ha sido. ¿Mm? También eh, todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo iraní, que está siendo atacado por el Estado impuesto de Israel por Estados Unidos, ¿cierto? Con brutales bombardeos, eh, y que esos bombardeos también se están llevando a cabo al mismo tiempo en que en Palestina eh, los sionistas, ¿cierto?, siguen haciendo de las suyas y asesinando niños, mujeres y personas indefensas en la Franja de Gaza. Dicho eso, bienvenido compañero. Buenas noches, compa. En primer lugar, me sumo a la solidaridad con el pueblo cubano, con el pueblo iraní. Es, eh, es trágico ver cómo el imperialismo quiere decir que fracasan los procesos cuando le somete a los pueblos a brutales bloqueos, a bombardeos. Si fuera tan malo el sistema, ¿por qué no le dejan caerse solo? Claro, claro. Lo que tiene terror es que la gente se dé cuenta de que sí funciona. Mm. Y, y por eso es toda esa arremetida, ¿no? Y no quieren a nadie que no les obedezca. Claro, ¿no? Y aparte Hasta, que los mismos argumentos que esgrime Trump con respecto a la pobreza en Cuba, qué sé yo, a los niveles de represión, si se transparentaran, si se publicaran el porcentaje de pobreza que hay en Estados Unidos, son 40% de, de personas que viven en la pobreza, no sé cuántos millones de pobres, no sé cuántos millones de personas analfabetas, personas que andan por la calle como zombies, eh, una persecución carcelaria contra la minoría, el pueblo afroamericano, los latinos, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos, la verdad, es que no se puede erigir como un modelo a seguir, para nada. no tienen cara. ¿Cuántos norteamericanos están en situación de pobreza absoluta y en situación de calle? Mm. Caminemos por Los Ángeles y vamos a ver lo que pasa, la gente viviendo en carpas, Claro, hay sin ningún eh, sin ninguna posibilidad sanitaria. Y además en Estados Unidos, si no tienes un seguro médico pagado, te mueres. claro, No, así no hay es, salud pública. claro. Eh,
por ejemplo, como en Cuba, ¿no? Claro. Salud gratuita. No, y el nivel de represión implementado por ICE y por todas las agencias de inteligencia y seguridad norteamericana, que no solamente la CIA y el FBI, hay muchas más, hay como 25 agencias, es brutal. El, es un estado policial eh, brutal. Pero bueno, el que tiene las armas tiene el poder, decía alguien por ahí. Hasta ahora el que tiene más poder de fuego y de destrucción masiva es Estados Unidos y impone su ley. Y todo este bombardeo, esta locura yanqui, ¿cierto? Nos hace recordar la importancia que exista una internacional comunista o una internacional antiimperialista que una todas las luchas de los pueblos. Así es, así es. Y además debemos tomar en cuenta de que existe una decadencia de este imperio. El imperio norteamericano está en declive, la globalización que ellos mismos provocaron, eh, lo que ha conducido es a una desindustrialización de los mismos Estados Unidos, que no lo va a poder revertir. Un tratado, un poco, vengan las industrias acá, pero el capital no tiene patria. Claro, Y ido a donde es más barato la mano de obra, a donde puedo conseguir mejores materias primas a menor costo por la cercanía, y, y Estados Unidos se fue quedando sin su industria. Tiene la industria militar, lo único que le y esa industria también está en decadencia porque la industria militar rusa está ganándole la guerra tecnológica, claro. y, y están vendiendo más armas que los mismos gringos, porque son armas probadas en combate. Eh, los, los gringos, ¿qué tratan de hacer? Lanzar una guerra contra Irán para demostrar un poderío, sacar nuevas armas y tratar de reactivar su economía, eh, aparte de quitar un régimen que les resulte incómodo porque quien no les hace caso, quien nos, un vasallo les estorba. Entonces, Así, veamos qué pasa en el ámbito mundial. No creo que va a ser tan fácil para Estados Unidos esta vez salirse con la suya. Eh, yo sí creo que va a haber algunas respuestas, tanto de Rusia como de China. No creo en el aspecto militar, pero sí en la asistencia que le den a Irán y en armamentos que le pueden estorbar mucho a Estados Unidos, como los misiles antibuque que estaba ya en negociación entre China e Irán, y que alejarían a la flota, ¿no? A esos inmensos portaaviones que también son inmensos blancos. claro, el capital no tiene frontera, pero sí tiene gobiernos lacayos, ¿cierto? Así. Eh, como el Pero no de es como Boric, el de Milei, el de Ecuador mismo, ¿cierto? Y son así estos es. buenos lacayos que implementan las políticas nefastas carcelarias del imperialismo, y es por eso que los compañeros guevaristas han sido perseguidos, y es por eso que vamos a conversar ahora sobre la compañera Gabriela. Hace algunos días la compañera fue trasladada a un penal bastante alejado de su familia. Eh, Le, ¿En qué está eso? a ver, a Gabriela le trasladan a la cárcel Dos Guayas. Eh, es una cárcel de mujeres. De acuerdo a la ley, no podía ser trasladada. De acuerdo a la ley, Gabriela debe estar cerca de su juez competente, de quien tiene su caso. En este caso, en esta circunstancia, Gabriela tiene una audiencia el 9 de abril. El, sí, el 9 de abril tiene la audiencia de apelación en su juicio. Eh, y eso significa de que no es una presa con sentencia. No tiene una sentencia en firme que, que pueda ponerle a disposición del SNAI para ser trasladada a donde
ellos crean, porque en el Ecuador, cuando ya tienes una sentencia en firme, el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, puede trasladarte a cualquier parte del país sin ningún justificativo. Pero cuando estás sin esa sentencia en firme, como es en el caso de Gabriela, hay solo ciertas circunstancias en las que pueden trasladarte. Esas circunstancias, ¿cuáles son? Que seas un peligro para otros presos, que seas un peligro para la institución sanitaria, que tengas una enfermedad catastrófica que necesite atención prioritaria inmediata y se tenga que trasladar a un sitio donde puedan brindarte esa atención prioritaria. Y ninguna de esas condiciones se cumple. O sea, Gabriela ha tenido una conducta excelente, no es peligro para ninguno de los otros presos, no es un peligro para las personas que dirigen el centro carcelario, no es un peligro para la institución, y sin embargo, solo por represalia se lo traslada. Ahora, tomemos en cuenta otra circunstancia. En primera instancia, Gabriela se le imputa una pena, se le pone una pena de 5 años, 8 meses de prisión, de los cuales va a 3 años, y sin una sentencia en firme, lo que significa de que le han adelantado la pena, está cumpliendo ya la pena sin tener una sentencia, lo que es ilógico, incluso si es que ella estuviera detenida realmente ya con una sentencia en firme, tendría que estar sometido a un régimen más humano. Gabriela tiene una enfermedad catastrófica, tiene un tumor cerebral. Ella se había conseguido mediante un habeas corpus que, que lo seguimos junto a Aquiles Servas. Aquí hay que aclarar una cosa. Pese a que yo consto como abogado de Gabriela, el encargado principal de la defensa de Gabriela es Aquiles Servas. Yo tenía que hacer la defensa de los compañeros guevaristas, pero ya no me avanzaba tantos. Entonces, me tocó delegar a otros compañeros excelentes abogados, como el caso de Aquiles, que es el abogado principal de Gabriel en este momento, o Diego Guarderas, que defiende a Carlos Carguachi y a Silverio Cocha, o Kenia Gil, que le defiende ay, se me fue el nombre, Alex Caiza, y al resto sí me ha tocado defender a mí, a todo el resto del conglomerado. Pero en todo caso sí he estado al tanto de toda la situación jurídica, porque coordinamos las acciones entre todo el equipo jurídico guevarista. Ya. Pero lo que usted estaba contando con respecto a los 3 años de cárcel de Gabriela, me da la impresión de que lo que usted está diciendo es que la detención preventiva se transforma en perpetua en el fondo. No es preventiva. La prisión preventiva en el Ecuador lo que se ha convertido es en un anticipo de la pena, lo que es inconstitucional, porque se considera de que en el Ecuador toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y cómo se prueba lo contrario? Con una sentencia en firme, una sentencia que en donde ya se hayan agotado todos los recursos y se pueda decir que el Estado ya le condenó, le vulneró ese estado de inocencia y le declaró su culpabilidad, lo que en el caso de Gabriela no sucede. Eh, es, es más, la sentencia expedida adolece de una serie de fallas garrafales, ¿no? Como el uso de una asistencia penal internacional sin el apostillado de la Haya, que tiene la convención de la Haya, y cualquier asistencia penal internacional tiene que ser apostillada. Esta no tiene. ¿Y por qué no tiene el apostillado? Porque recién es una investigación previa. Y una investigación previa no puede ser utilizada como arma dentro de un juicio, porque es algo que están en proceso de comprobación.
Es más, dentro de esa asistencia penal internacional se utiliza el testimonio de personas sin rostro, de testigos sin rostro, cosa que no existe en la legislación ecuatoriana. En la legislación ecuatoriana, si es que tú tienes un testigo que debemos proteger su identidad, se realiza una figura que se llama el testimonio anticipado. Entonces, esa persona va a declarar en una cámara de Gesell, va a ser interrogada, no vamos a saber su voto, va a estar protegida, pero tenemos el derecho a contrainterrogar a los abogados de nuestros defendidos, lo que no sucedió en este caso. Están tomando el testimonio como que fuera cierto, de una persona que nunca le hemos visto en nuestra vida, que está dentro de... Lo mínimo para defenderse en forma adecuada es saber quién lo está acusando. Exacto, y no sabemos nada de esta persona, y sin embargo es tomado para dar una sentencia en contra de Gabriela de 5 años, 8 meses, en contra de Omar, que es de 16 años, y de Carlos Carguachi, que es de 3 años, de 13 años. Entonces, unas sentencias tan fuertes no pueden basarse en unas pruebas de esa naturaleza. Lo que demuestra de que el Estado ecuatoriano no solo que monta casos, sino que hace lo que le da la gana con la justicia. Y claro, los jueces tienen miedo. Los jueces tienen miedo. Nosotros hemos puesto acción tras acción de protección y de habeas corpus para defender los intereses por estos mismos traslados. O el quitarle la prisión domiciliaria a Gabriela. Le quitan diciendo de que sí va a recibir asistencia médica para un tumor dentro de una enfermedad catastrófica. Pero ¿por qué dice usted que los jueces tienen miedo? ¿De qué tienen miedo los jueces? Los jueces tienen miedo de que les judicialicen y les pongan, les implanten juicios penales. Fiscalía en el Ecuador, Fiscalía está manejado por el Estado. Fiscalía no es independiente y ha sido tomado como un elemento para hacer lo que se conoce como el lawfare, la judicialización, la politización de la justicia para perseguir a los enemigos del... Pero, Entonces, pero la verdad, para que tengan miedo los jueces, la única posibilidad para ese miedo es que los jueces mismos sean corruptos, tengan su negocio oscuro, y que los servicios de inteligencia los haya investigado, sepan sus chanchullos, ¿cierto? Su oscuridades, y en base a esas oscuridades, los jueces sean chantajeados. no necesariamente, porque por ejemplo tenemos el caso del doctor Serrano, un juez anticorrupción que, que fue amenazado de muerte por un narcotraficante por sentenciarle en contra. ¿Qué hizo Fiscalía? Le quitó la protección. Él tenía escoltas, le quitaron los escoltas diciendo de que no pasaba nada, que la amenaza era falsa, y en medio proceso, el rato de que estaba, y hay videos, el rato de que le está sentenciando el criminal, este narcotraficante, le señala con el dedo y le dice así. Pero Fiscalía le quita la protección. Es un juez honesto, y al otro juez que también hace la sentencia, después de la sentencia le suspenden. Entonces los jueces tienen miedo a perder sus cargos. Otros, bueno, actualmente yo no confío en la justicia ecuatoriana, yo creo que hay mucha corrupción en la justicia ecuatoriana. Otros, en vez de ser perseguidos por sus actos ilícitos, digamos, se les permite los actos ilícitos mientras sean complacientes con el régimen. Pero ¿cómo es posible que el temor de los jueces llegue a tanto que no tengan ningún empacho de perjudicar profundamente a una persona como Gabriela, que tiene una enfermedad grave, que no hay ninguna evidencia que la inculpe de los cargos,
y que las alejen no tan solo del abogado o del tribunal, sino que también afecte la vida y la salud del entorno familiar, específicamente de su hijo. ¿Cómo puede ser tanto eso? ¿Cómo puede ser? Porque estamos en un gobierno fascista, porque cuando el fascismo se toma las instituciones del Estado, ya no aplica las leyes, ya no respeta las leyes. Imagínate que, por ejemplo, el esposo de Gabriela fue trasladado a la cárcel del encuentro, a la llamada cárcel del encuentro, el CPL Santa Elena número 1. Salió el ministro del Interior, Reinberg, a decir de que en esa cárcel no se les permite ni almohadas por seguridad, porque pueden atacarse con las almohadas. Y, y eso es de risa. Y en esa cárcel no se permite la visita de los abogados. Yo tuve una audiencia el día viernes respecto a Omar, en donde pedíamos de que se permita que yo le vaya a visitar a la cárcel, y no le presentaron a Omar, diciendo de que no le podemos presentar porque existe una falla en el internet, y claro, tocó reclamar, el habeas corpus es de cuerpo presente, y queríamos ver si está vivo, no está vivo, qué pasa con Omar. Y, y no le presentan, reclamamos, se suspendió la audiencia para el lunes a las 8:30, porque ya ahí sí un juez valiente dijo, ya es el colmo, tienen que presentar a la persona. Y yo les decía, cuando yo fui a visitarle, caminando desde Joya del Pacífico, que es un pueblito aledaño a la cárcel del encuentro, hay como 10 minutos en carro hasta la cárcel, iba en el carro y me interceptaron 2 tanquetas. Y de las 2 tanquetas me interceptaron, me dijeron, dé la vuelta el carro y síganos. Yo le seguía una tanqueta y la otra iba atrás. Y me fueron conduciendo a un retén militar. En el retén militar les saqué las credenciales, les dije, soy abogado de Edison Omar Campoverde, y no, les importó un bledo. Dijeron, tenemos órdenes de que nadie pasa, peor los abogados. Y claro, después declara Reinberg de que no van a permitir las visitas de los abogados, lo cual es totalmente ilegal, porque todo el mundo tiene derecho, y la Constitución en su artículo 76 dice que tienes derecho a la defensa, que no pueden privarte de tu derecho a estar con tu abogado, que tienes todo el derecho a prepararte, a conversar con tu defensor las veces que sean, pero no, en el Ecuador de Novoa hacen lo que les da la gana, o sea, las leyes les importa un cuerno, y en ese sentido sí se explica el temor de los jueces, porque les botan de su trabajo, les allanan las viviendas, les implantan pruebas, y, 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 y aparte que les destruyen la reputación. Claro. Cuando usted relata ese hecho de la tanqueta, la única imagen similar que se me viene a la cabeza es bajo la dictadura de Pinochet. Pero Exacto. estábamos con los militares, los milicos, ¿cierto? Los uniformados en el poder, ¿ya? Y ahí se entendía que era dictadura militar. Pero en el caso de Ecuador, Noboa se presenta como un gobierno civil, una democracia, y por tanto el imperio eh, total de la ley. Y en lo que usted está describiendo es una dictadura militar vestida de civil. Bueno, recordemos que las Naciones Unidas le pidió que aparezcan hasta esa época 27 desaparecidos, que no aparecen, que fueron detenidos y no aparecen en fueron detenidos por militares. Hay evidencias de que fueron desaparecidos por los militares y siguen sucediéndose hechos. Tomemos en cuenta de que en las protestas asesinaron a Efraín Juárez los militares, y no solo eso, sino que después de dispararle estaba su compañero de lucha ahí al lado tratando de auxiliarle, y se paró una tanqueta al lado
se bajaron los militares y en vez de auxiliarle empezaron a darle de culatazos, de patadas, de golpes al ayudante y al que estaba muriéndose. O sea, ni en la guerra sucede eso. En la guerra le ves al herido y le asistes, está herido. Ya no es un combatiente, ya es una persona que dejó de ser un peligro. Pero no, aquí le patean al que se está muriendo. Entonces, ¿cómo le podemos llamar eso? ¿Gobierno democrático? ¿O llamamos ya dictadura? Cuando, cuando detienen a 4 niños y les asesinan, les desaparecen y aparecen calcinados esos 4 niños. Y en vez de disculparse, dicen, no, son delincuentes. Son delincuentes a menores de edad que eran futbolistas, que ya se demostró que no son delincuentes. Y cuando le preguntan en el debate presidencial si está dispuesto a dar unas disculpas públicas a los niños, si conoce los nombres de los niños, este aprendiz de tirano de Novoa, se queda callado, no dice nada. O sea, les importa un carajo la vida. Entonces, ¿qué les va a importar lo que le pase a Gabriela? Violarán todas las leyes. Lo que quieren es dar un castigo, es atemorizar a las personas. Eh, yo te contaré que cuando cayeron los compañeros guevaristas, yo no conseguía quien nos ayude porque la gente tiene miedo. No conseguíamos abogados. Cosa que yo te di los nombres de los abogados que han actuado porque son valientes, porque, porque se están jugando. Se están jugando no solo su integridad, pero se están jugando el pellejo. En las audiencias ya los militares, los miembros del gobierno te amenazan directamente. Entonces, con decirte, con mi mujer le pusimos un pequeño restaurante a nuestra hija y no, cada semana nos caían los militares y los policías, dizque haciendo requisas mega operativos y a la gente le mandaban contra la pared hasta que nos tocó cerrarlo, porque tratan de quitarte todas las líneas de contacto y que pares de hablar, que no tengamos estas entrevistas, que no ejerzamos, que no les defendamos a las personas que merecen un juicio justo y merecen que les esa técnica. Quieren dejarles aislados. Entonces le alejo de la familia, no le permito la visita con el abogado, le hago requisas y le robo las medicinas a Gabriela, que es lo que ha pasado últimamente. Los familiares logran comprar porque el Estado no da esas medicinas, son medicinas específicas para su dolencia, pero no, tengo que entrar y robarle las medicinas, diciendo de que son prohibidas. Entran con receta, no podemos meter las medicinas si no es con receta médica, y son recetas médicas del mismo ministerio. Pero la cosa es tratar yo digo, de asesinarles a los compañeros, que mueran en prisión, como está muriendo un montón de gente. ¿Cuánta gente ha muerto en prisión por tuberculosis en el Ecuador, en las cárceles? Sin contar las masacres carcelarias. Claro, y también puede tener como objetivo que, como la sentencia de Gabriela son 5 años, ya va cumpliendo 3 años, entonces a lo mejor están construyendo algún cargo adicional para que cuando cumpla 5 años diga no puede salir porque está este otro delito supuesto, y le inventan otra sentencia para que sea presa. Está en manos del Estado, le pueden montar droga, le pueden poner cualquier cosa para iniciarle un nuevo proceso. Entonces, si a los de afuera les montan, hacen allanamientos a los opositores políticos y les montan juicios irrisorios, generan noticias, crímenes que son un chiste. Agarran a un delincuente cualquiera y debe declarar en contra de los opositores para que le perdonen años de pena. Entonces,
Ya, ya no hay cómo creer en la justicia, definitivamente. No, no Ahora, podemos creer en este gobierno miserable. claro, con el traslado reciente de Gabriela, eh, ¿cómo es el régimen carcelario que le están aplicando? ¿Está aislada? No está ¿Cómo? aislada, no está aislada. Nosotros hemos, por suerte, las organizaciones sociales y los partidos, los movimientos y partidos de izquierda, eh, hemos entendido. Hemos entendido que divididos no vamos a ningún lado. Eh, y compañeros, por ejemplo, los compañeros de lo que fue Afaro y Tajo, que están en Guayaquil, compañeros abogados, le están visitando a Gabriela, le están visitando compañeros del Partido Comunista, eh, y, y sí hay los movimientos sociales, están prestos a mirar qué es lo que pasa con Gabriela y a precautelar su integridad. Entonces, en ese ¿Pero sentido ella nos tiene hemos comunicación con el exterior o está tiene bloqueado comunicación, también? no está aislada, tiene comunicación con el exterior. ¿Quién está aislado? Es su marido, Ya, Edison Omar. A ya. él sí ¿Y ella ha podido tener contacto con su hijo? visitas, no, ha tenido contacto telefónico con la familia. Ya. Es lo único que ha tenido. De ahí con el hijo, ya no les permiten los contactos, que es un régimen que es una estupidez. O sea, no le puede tener una persona encerrada 23 horas, darle una hora de patio al día. No les dan electricidad, están hacinados. O sea, ¿qué es lo que quieren con volver locos a esas personas? Y se supone que en el Ecuador se habla de rehabilitación. ¿Cómo rehabilitas a alguien así? Eso es venganza, no es rehabilitación. Eh, yo recuerdo cuando recién estudiaba, nos mandaron a leer, vigilar y castigar de Foucault, en donde, claro, lo que hacían era agarrarle al delincuente y le metemos en la cárcel y le castigamos. Cuando en mi época de joven que fui detenido por pelear contra el régimen de Pérez Cordero, nos mandaron al penal García Moreno, y en el penal García Moreno las celdas eran unos nichos completos en donde no entraba el sol, porque era la visión del pasado de que querías castigarle al reo que no pueda ni siquiera ver el sol, no pueda ver la luz. Eh, entonces, eso es lo que estamos volviendo al siglo, no solo al siglo pasado, estamos volviendo al siglo XIX, en condiciones Ahora, infrahumanas de vida a los presos. con toda esta evidente vulneración, transgresión, violación de los derechos más elementales, de un juicio justo, de un juicio independiente, transparente, eh, ¿cuál, cuál es, a su juicio, los caminos que puede tomar la defensa tanto de Gabriela Gallardo como de Omar Campoverde? Bueno, nosotros tenemos la audiencia el 9 de abril, la audiencia de apelación. En la audiencia de apelación vamos a intentar lograr la libertad, que se vea que estos juicios han sido un montaje del Estado, que las pruebas utilizadas no son legalmente conducidas y por lo tanto no se puede dar una sentencia en base a esas pruebas porque no se ha desvirtuado el estado de inocencia más allá de una duda razonable. Entonces, si es que se da la libertad, ya no tendríamos que pelear más. Pero mientras tanto estamos haciendo acciones legales para que se nos permita tener no solo la visita de los abogados, sino también para que visiten los hijos, para que les regresen a Quito, tanto a Omar como a Gabriela. Eh, estamos haciendo habeas corpus y acciones de protección para precautelar a su salud física y mental, ¿no? Eh, hablamos de salud mental porque una madre privada de ver a su hijo va a ser afectada mentalmente, ¿no?
no pueden alejarte del entorno familiar, tanto más que la Constitución dice de que el preso tiene que dársele el acercamiento familiar. Eh, con decirte que Omar no le ve a su hijo ya 2 años, ya 2 años que no logra ver nada, ni un poquito, ni un poquito, ni un tachito. Y eso que la sentencia a un padre o a una madre, la privación de libertad de ambos, no tiene por qué perjudicar el bien superior del niño, que es precisamente mantener contacto con sus padres, porque el cuidado del niño no solamente es material, sino también es afectivo. Y esa relación directa y regular, ¿cierto? Tiene que ver con la mantención afectiva del menor. Claro, pero imagínate, nosotros pusimos una acción de habeas corpus por las torturas que sufrió Omar dentro de la cárcel, y en los informes médicos que había sufrido torturas, y el juez no dio el habeas corpus, diciendo de que en los informes médicos no se decía la fecha en las que sufrió las torturas. Entonces, nosotros iniciamos, después de que este juez miserable dictó esa sentencia ilegal, también iniciamos una denuncia en fiscalía por tratos inhumanos, crueles y degradantes y tortura en contra de Omar, y logramos, ahora por lo menos logramos de que se le ponga como víctima protegida para que se defienda la vida de Omar, porque existen los informes médicos y fiscalía en ese sentido. Nos tocó una fiscal muy valiente, ordenado de que este 5 de marzo Omar sea trasladado a Quito para hacer un peritazgo de su entorno familiar y cómo se siente, y posiblemente ahí le pueda dar hijo, siempre y cuando este estado criminal cumpla la orden de fiscalía. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que se interponga una demanda, una querella en contra del Estado eh, a nombre de Gabriela, a nombre de Omar o a nombre del menor? Estamos ya preparando las acciones internacionales para presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano por todos estos actos que se han dado de persecución a la familia de Omar y Gabriela, que eh, son la pareja, ¿no? Es una pareja en donde se ha ensañado el Estado ecuatoriano, se ha ensañado en tratar de quebrarles y de quebrarles, porque los compañeros han estado firmes. O sea, tanto Gabriela como Omar han seguido militando políticamente, organizando a los presos, haciendo reclamos por la mala alimentación, haciendo reclamos por la falta de salubridad, por la falta de medicinas, por la falta de ejes de rehabilitación. Entonces, los regímenes, cuando ven a luchadores como ellos, con la valía de ellos, que no se rinden y que siguen pese a las circunstancias de la detención, estando al frente de las luchas, tratan de quebrarles, y de quebrarles de la forma más cruel, utilizando los eh, todo lo que puedan, alejándoles de sus familias para que se sientan aislados y, y renuncien, y renuncien a su lucha. Y yo creo, conociendo la valía de estos dos compañeros, no lo van a lograr. Ahora, cada mes por medio, más o menos, ¿cierto? En Ecuador se producen huelgas generales, protestas masivas, enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas represivas asesinas. Eh, ese cuadro de presión social, de indignación política contra esta dictadura fascista, ¿en qué incide, en qué afecta la situación de los presos políticos? A ver, yo creo que mientras esté este gobierno criminal, no va a cambiar.
no va a cambiar la situación porque ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho frente a las protestas? Es reprimir brutalmente. Han salido a reprimir brutalmente al pueblo y, y los partidos políticos aquí son totalmente tibios, ¿no? Incluso el correísmo que se autoproclaman la izquierda de la izquierda del Ecuador, no sale a protestar. Ellos, su protesta es, vamos a la revocatoria del mandato, vamos, nuestros asambleístas sí están enfrentándose mientras no se vendan, por supuesto. Entonces, no hay una coherencia en los partidos políticos para decir estamos junto al pueblo. Si estuvieran junto al pueblo, estarían en las calles con el pueblo, porque el pueblo es el afectado. El pueblo es el afectado. Imagínate que ahora salió una reforma al Código Laboral que nos están poniendo 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo al día cuando no se ha reformado la Constitución. Entonces, son cosas absurdas, o la ley de minería en donde eliminan los controles ambientales, eliminan la consulta previa a las comunidades indígenas. Pues, hay, eh, hay una serie de normas que ya sería hora de que todos los partidos digan, vamos a las calles, tomémonos las calles y empecemos a ejercer una presión real, O pero sea, no con la, con la intención de poner 12 horas de trabajo, lo que está haciendo es volver al siglo XIX. es lo que está haciendo Milei, lo que se que quiere hacer en el Ecuador, y es lo que se está buscando en el Ecuador, regresarnos al siglo XIX. Ya no vamos a tener trabajadores, vamos a tener esclavos. Ya compremos, ya no vamos a necesitar contratar a alguien para que nos ayude, compremos a alguien. Entonces, Increíble, ¿eh? es trágico, y es trágico lo que hace este gobierno, ¿no? Imagínate, se mete en una pelea con Colombia de arancelaria. Mm. ¿Para qué? O sea, ¿a quién perjudica? ¿Perjudica a las grandes industrias bananeras de los Novoa o perjudica a los pobres comerciantes de frontera? Entonces, incluso yo creo que se ha ido en contra de su misma clase social. ¿Cómo ataca? Porque, o sea, ataca a sus coidearios, digamos, para generar una gran empresa que todo el país sea dueño de las empresas Novoa y el resto Increíble. que no, competidores. Es muy parecido a cómo era Batista, los Duvalier en Haití, los Exacto, Somoza, eh, los Stroessner. cosa, es tratar de hacer un país su hacienda y con los payasos que están en cargos públicos que no tienen ni conocimiento, ni siquiera sintaxis al hablar, eh, cuando te dicen en vez de resuelto, resolvido, sale la mujer del presidente y dice que el sol es un planeta, eh, y, y así, así el país Amazonas. O sea, Pero uno, ahí tienen la escuela, porque en el caso de los norteamericanos, en la época de George Bush, ¿cierto? Hijo, ¿cierto? Bush se hizo, digamos, muy conocido por la cantidad de estupideces por la y, cantidad, y es pero tanto así que existía el buchismo, ¿ya? claro, Y el imagínate, buchismo después se traslada a Perú cuando era presidente Toledo, ¿cierto? Que también era un imbécil, y sí, aparecieron los toledismos. Y después se trasladó a Chile con Piñera, con los piñerismos, ¿eh? Que eran otra frase estúpida de Piñera. Así que si Novoa y su esposa son amigos de estos monstruos, claro, tienen que hablar de estupideces.
Claro, una de las últimas frases célebres de Novoa es: las guerras se ganan ganando. ¿Cómo? Las guerras se ganan ganando. Una ministra de Turismo de nuestro país anunció que firmaba un acuerdo con un país que no existe. Estaba reunida, le tomaron el pelo, un tipo le dijo que era el representante de un país que no existe y firmaba un acuerdo. Mire, en el tiempo de Pinochet, ¿cierto? Uno de los integrantes de la Junta Militar era el almirante Merino, ¿ya? Que era el encargado de la Junta de la parte legislativa. Como no había parlamento, el que hacía las leyes era ese imbécil. Y Merino siempre hablaba los días martes, hablaba los días martes, y eran puras burradas. Entonces, la prensa antidictadura lo nombró como los martes del no, ¿eh? Porque era el día martes en que, en que decía todas las estupideces como esa. ¿Eh? Así que parece que es parte de los gobiernos fascistas Es ese, estupidez. claro. Sí, lo que yo te comentaba, el ministro del Interior, Reinberg, dice que a los presos del encuentro les quitaron las almohadas para que no los utilicen como armas. El primer país en prevenir la guerra de almohadas. Qué estúpido, es terrible porque nosotros también en Chile lo vimos. Es terrible para un pueblo sentirse gobernado por imbéciles. Sí. Por imbéciles, no porque uno piense que son imbéciles, sino porque lo comprueban a diario. ¿Ya? Y si ese imbécil es cruel, es criminal y es genocida, es peor. Y peor cuando salen influenciados por la coca o el trago a dar entrevistas a nivel mundial, como ha pasado con Novoa. Pero lo más probable es que sea una estrategia norteamericana, porque si en la década anteriores los yanquis plagaron a América Latina de dictaduras militares, hoy día no está el contexto, digamos, para dictaduras militares como tales, pero sí el contexto para el gobierno fascista que apliquen un modelo de dictadura. Porque es el caso de Bukele, de Milei, de Novoa, ¿cierto? Que son civiles, que llegan al poder, al gobierno, digamos, vía electoral, pero que ejecutan un gobierno que son verdaderas dictaduras y que retrotraen, al final de cuentas, los derechos elementales a siglos pasados. Es que yo creo, yo ya estoy pensando firmemente que Novoa no gobierna, igual que no gobiernan algunos. Mm. Simplemente son como una especie de gobernadores del imperio, hacen lo que mandan desde Claro, allá, pero al pie de la ley. Ya ya no es ni siquiera decisiones un poquito soberanas. O sea, cumplen la orden y punto. la CIA debe estar metida en Ecuador hasta, pero cogote. Imagínate, hacen una reforma hay una ley que es la de los gobiernos descentralizados, ¿no? Eh, y esa ley le reforman para que los municipios no puedan hacer actividades sociales, no puedan tener escuelas, no puedan tener salud, no puedan dar educación, no puedan atender a la vejez. En otras palabras, lo que no hace el gobierno tampoco quiere que lo hagan los municipios. O sea que no Y se haga. cada vez, o sea, simplemente que no se haga, simplemente reduzcamos, ya no paguemos a los profesores, no paguemos a los médicos, reduzcamos el Estado y paguemos la deuda externa, todo paguemos la deuda externa. Claro. Entonces, y dicen el riesgo país está muy bien, hemos bajado en el riesgo país, pero es lo que yo te digo, tú pongamos que ganes $1,000 el mes y de los $1,000 tienes que pagar 950 a tu tarjeta de crédito. Pagas la tarjeta de crédito, eres un buen pagador, pero tu familia no come.
la familia no puede vivir. Es lo que está haciendo el Estado ecuatoriano. Entonces, pero sí, el riesgo país ha bajado, estamos felices, felices de los tenedores de la deuda. Claro. No Y si esa lógica se aplica a las cárceles y se aplica a los juicios contra los presos políticos, entonces ese ámbito pasa a ser tierra de nadie. O sea, no hay ley, no hay Estado, no hay derechos, no hay imparcialidad, no hay presunción de inocencia, no hay juicio justo, no hay imperio de ley, porque afuera de la cárcel tampoco lo hay. Imagínate, le dan alimentación de la cárcel a una empresa que se llama El Ordeño, que es de Isabel Novoa, la tía de Novoa, de Daniel Novoa. Esta señora empieza a dar la alimentación y resulta de que desde que ella empezó a alimentar las cárceles, el índice de desnutrición alcanza como el 90%. Y la gente por falta de alimentación tiene, va es susceptible a contagiarse de una serie de enfermedades y la tuberculosis en este momento, que es una epidemia en las cárceles ecuatorianas, y sacan muerto tras muerto de las cárceles y dicen que es normal y que está bien la alimentación, que los nutricionistas han dicho que está bien. Yo les decía en una audiencia, esos claro, lo más probable nutricionistas es y esos que médicos en el están papel en el crimen. esté todo cuadrado, Ya, ¿cierto? Cualquiera que en el papel ve eso y dice, ah, esta dieta balanceada, pero en la práctica, no. en una audiencia, cuando yo decía que no reciben visitas los presos, me dijeron, no, ellos sí reciben visitas. Aquí tenemos que han recibido 3,000 visitas. Y yo les digo, estamos hablando cerca de 40,000 presos. Han recibido 3,000 visitas al mes. O sea, el resto de gente que no tiene derecho a las visitas. Claro, hay 37.000 que quedan totalmente desconectados. Exacto, queda totalmente desconectado, pero le ponen como gran logro. No, estos 3,000 sí han recibido visitas. Estos 500 han recibido educación. Claro, Y y debe ser también porque los fascistas deben entender en forma totalmente tergiversada y errada que la persona que está presa pierde todos los derechos. no Los, pierdes todos los los derechos, eso derechos. creen ellos, pero no pierdes todos los derechos. Y lo malo y lo pernicioso y cruel es que le hacen creer a la población de que esas personas perdieron los derechos. Dicen, eh, yo ya escucho a varias personas decir, ay, los derechos humanos de todas las otras personas. Digo, todo el mundo tiene derechos humanos, son derechos humanos universales. Y no es que nosotros estemos defendiendo los derechos universales solo de los presos, defendemos de toda la población. Le digo, pero ¿quién tiene que defender de los delincuentes? Es el Estado. El Estado tiene que tener políticas de seguridad. Entonces el Estado no puede convertirse en un violador de derechos humanos porque estaría convirtiéndose en criminal, Y el preso, delincuente. por más preso que esté, no pierde el derecho a la integridad, a la salud, a la educación, a la cultura, a estar informado, a la libertad de pensamiento, a la libertad de información. No pierde esos derechos. Claro, o Al sea, contacto nosotros con la familia. cuando recién tomaron las cárceles aquí en el Ecuador, los militares, nos tocó pelear para que les dejen entrar lápiz y papel. No les permitían entrar un libro. ¿Cómo no le vas a dejar tener un libro a un ser humano? ¿En qué te afecta el libro? Pero no, el Pero, por libro era ejemplo, hablando de libros, ¿pueden entrar Biblias, por ejemplo? para las Biblias y pueden entrar. Ya, ya. El Es, Corán es, no. el Corán, ¿cómo va a entrar el Corán? O sea, es el libro de terroristas. Solamente la Biblia. ¿Eh? Claro, solamente la Biblia. Yo le decía a un milico que en la cárcel de la Tacunga que decía que sí pueden, pero le digo, pero es un libro muy peligroso.
Me dice, ¿por qué? Le digo, vea la cantidad de guerras, la cantidad de genocidios que existen. La, digo, hey, ¿cómo dicen que tienen que matarle a su mujer si es que le encuentra en adulterio? ¿Cómo puedo apedrear a una persona solo por mencionar el nombre de Jehová? Les digo, un libro pernicioso, es malo. Les digo, ¿cómo permiten? Se van a dañar la mente estas personas. Así es. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. Le agradezco un montón su tiempo. Le quiero pedir que no se desconecte porque me gustaría conversar algo más con usted. Y a través suyo, enviarle todo nuestro apoyo a la familia de Omar Campoverde, de la compañera Gabriela Gallardo, del compañero Carlos y de todos los presos políticos que hay en Ecuador. Y desearle al pueblo ecuatoriano el éxito total en la próxima huelga general que están convocando. Esperemos que También no. señalar que hace algunos días, a modo de información, el compañero Bouker Omole, que es secretario general del Partido Comunista Marxista de Kenia, fue detenido, ha sido brutalmente torturado y está sometido también a los rigores de la prisión política en ese país africano. También todo nuestro apoyo al pueblo de Kenia, a los militantes del Partido Comunista Marxista de Kenia. Así que muchas gracias por su tiempo y muchos cariños, mucho apoyo a todos los presos políticos de Ecuador. Ya, compañero, solo no puedes conectar, pero tengo que cambiar de sitio para conectar el teléfono y poder continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, y gracias a la audiencia.